Mi nombre es Romelia, y a mis 81 años, con frecuencia me asalta la pregunta de por qué sigo aquí, respirando, después de todo el sufrimiento que he presenciado, de todo lo que me fue arrebatado siendo apenas una niña. Hoy, sin embargo, comprendo que no se trataba solo de sobrevivir, sino de permanecer lo suficiente para, finalmente, tener el coraje de relatar esta historia que he guardado como un tesoro y una carga por tantas décadas, hasta el punto de sentir que ya no me pertenece completamente, sino que es una sombra adherida a mí, un eco persistente que me atormenta en la quietud de las madrugadas. La he revivido una y otra vez en mi mente, susurrándola para mí misma cuando el sol aún no asoma, cuando el dolor en mis huesos es más intenso que de costumbre y mi corazón late con una tristeza arraigada. Pero jamás la he verbalizado, jamás la he plasmado ante nadie. Hasta hoy, me conocen en el pueblo simplemente como la anciana que vende huevos y remedios naturales en la esquina de la plaza. Dicen que mi fuerza es inquebrantable, que mi sabiduría es profunda, que siempre ofrezco un consejo oportuno y una palabra de consuelo para aquellos que sufren. Sin embargo, pocos sospechan que tras mis manos marcadas por el tiempo y mi espalda encorvada por los años, se esconde una historia de amargura tan profunda que en ocasiones prefiero olvidar. Pero hoy, como otros días, el pasado regresa, se materializa frente a mí como una visita inesperada, y me fuerza a encararlo. Me susurra, háblame, deja de ocultarme. Nací en un humilde rancho de Michoacán, en una zona rural. Era el año 1944, un lugar remoto custodiado por cerros y senderos polvorientos, donde las mujeres estaban destinadas a servir, y los hombres a ejercer el dominio. Allí, los derechos y las explicaciones eran desconocidos. Mi madre, Damiana, fue una mujer marcada por el sufrimiento desde su nacimiento. Jamás la vi reír con alegría genuina ni cantar mientras preparaba la comida, como las otras madres del caserío. Sus ojos siempre reflejaban una mirada ausente, como si esperara algo que nunca llegaría. En las tardes solía sentarse en una piedra a contemplar el horizonte, sumida en un silencio tan profundo que hería el alma. Mi padre nos abandonó antes de que yo cumpliera 2 años. Algunos murmuraban que había fallecido, otros aseguraban que se había ido con otra mujer. La realidad era que nunca regresó y mi madre me crió sola, consumida por un rencor que yo, aunque no comprendía, sentía en cada mirada suya, una mirada que me hacía sentir como una carga, como un castigo. La pobreza nos golpeaba con fuerza, medíamos el arroz con cucharadas y el jabón lo dividíamos en trozos para que durara. Dormíamos en un petate en el suelo y los frijoles eran el festín de los domingos. Pero el hambre, aunque cruel, no era lo que más dolía. Lo que realmente pesaba era la soledad, el frío que se metía en los huesos y la constante sensación de no pertenecer, de no ser amada, de ser un objeto más en aquella casa. Aprendí a guardar silencio muy pronto, a no preguntar, a obedecer, a no molestar, a vivir como una sombra. Mi madre, en lugar de demostrarme afecto con abrazos o caricias, solo me daba órdenes: barre la tierra, lava la ropa, deja de estar mirando y ponte a trabajar. Y yo obedecía en silencio con la esperanza de que algún día ella cambiara y me dijera: te quiero, hija. Sin embargo, esas palabras nunca salieron de sus labios. A la edad de 10 años, comencé a observar que mi madre hablaba en voz baja con un hombre que llegaba de visita ocasionalmente, montado en un caballo negro. Era un hombre mayor con los dientes amarillentos por el tabaco, una mirada severa y un sombrero prominente. Lo había visto pasar por el pueblo en varias ocasiones, pero desconocía su identidad. La primera vez que lo vi hablando con mi madre, me escondí detrás del horno de barro. Escuché fragmentos de conversación que no entendía completamente, palabras como trato, responsabilidad, animal sano y muchacha útil. Después de que el hombre se marchó, mi madre entró en la casa con una expresión inusual, diferente a las que solía tener. No parecía enfadada, pero tampoco tranquila. Esa noche no cenamos. Mi madre se sentó a coser en la penumbra, sumida en sus pensamientos. Cuando me acerqué a mi madre para preguntarle si sentía frío, ella solo respondió con voz suave: duérmete, mañana tienes que estar lista temprano. No comprendí la razón de esa instrucción, pero como siempre, le hice caso.
Me acosté en la cama, sintiendo el vacío del estómago y la intranquilidad en mi pecho. Esa noche soñé que era una paloma completamente blanca, capaz de volar lejos, muy lejos, hasta un lugar donde las madres se abrazaban cariñosamente con sus hijas. Me desperté con los ojos húmedos, sintiendo la tristeza del sueño. Apenas el sol comenzó a asomarse por el horizonte, mi madre ya me esperaba con un vestido viejo, uno que había usado ella misma en su juventud. Me pidió que me lo pusiera, que me peinara cuidadosamente y que me lavara con esmero. Obedecí sin cuestionar, sintiendo una sensación extraña, como si algo estuviera a punto de llegar a su fin. Salimos a la calle de tierra, y allí estaba él, el hombre que siempre montaba el caballo negro. Esta vez, no venía con las manos vacías. Llevaba consigo una vaca atada con una cuerda de mecate, una vaca blanca con hermosas manchas grises, grande y esplendorosa. La gente del pueblo salió de sus casas para observar la escena. Una señora murmuró en voz baja, «Qué buena compra hizo Damiana». Y otra mujer de mayor edad, comentó en un susurro. «Pobrecita niña, me sentía tan perdida. No entendía nada de lo que estaba pasando. Creía, tonta de mí, que quizás al fin tendríamos leche en casa, que mamá me prepararía un tazón caliente por la mañana. Pero lo que sucedió después fue algo completamente distinto. El hombre don Roque se apeó del caballo, le dio la cuerda de la vaca a mi madre, y ella, con un gesto brusco, me empujó hacia él, pronunciando una frase que me destrozó por dentro. «Desde hoy, vas con don Roque. Hoy, él te va a cuidar». La miré fijamente con la esperanza desesperada de que fuera una broma, de que me dijera que no, que me abrazara, que me explicara lo que estaba pasando. Pero no, solo desvió la mirada, clavando los ojos en la vaca, como si yo ya no existiera. Quise correr hacia ella, aferrarme a sus piernas, rogarle que no me dejara, que tenía miedo, pero algo me paralizó. Don Roque me posó la mano en el hombro con fuerza, como si ya fuera de su propiedad, y mi madre no dijo nada, solo tomó la cuerda, acarició al animal y se alejó caminando hacia nuestra casa, sin siquiera echarme una mirada. Esa fue la última vez que la vi de cerca, y desde ese día, dejé de ser una niña. El trayecto a la hacienda se extendió interminable, envuelto en una polvareda espesa y un silencio sepulcral. Don Roque, taciturno como siempre, apenas articulaba palabra, limitándose a masticar algo indefinido entre los dientes mientras guiaba su caballo. Tras nosotros, la vaca, con su paso lento y pesado, parecía compartir la misma premonición de desgracia. Caminaba a su lado, sintiendo la fragilidad de mis manos temblorosas y el corazón martillando en mi pecho, amenazando con escaparse. Deseaba preguntar a dónde nos dirigíamos, descifrar el críptico mensaje de mi madre sobre el cuidado que me esperaba, pero una amalgama de temor y vergüenza me paralizaba. El hombre emanaba un olor a creasudor rancio y aguardiente. Rara vez me dirigía la mirada, pero cuando lo hacía, sentía que me escudriñaba, que me examinaba de arriba a abajo como quien evalúa el valor de una herramienta antes de emplearla. Era una mirada desconocida, una mirada que se clavó en mi memoria, atormentándome durante años, incluso en mis sueños más profundos. Al fin llegamos cuando el sol ya se hundía en el horizonte. La hacienda se alzaba imponente, vetusta, con muros de adobe agrietados y un techo de tejas descompuestas. Fuera de la casa, varias gallinas picoteaban el suelo libremente, un perro esquelético, atado a un poste de madera, ladraba débilmente y un burro anciano, con el pelaje deslucido, yacía tendido junto a un comedero de madera completamente vacío. El aire se impregnaba de un olor denso y persistente a tierra húmeda, estiércol animal y humo de leña. Don Roque, con manos callosas, empujó una pesada puerta de madera que crujió lastimeramente, como si sus bisagras no hubieran sido lubricadas en décadas. Con una voz áspera y profunda, como si la arena se le hubiera asentado en la garganta, me indicó: «Aquí vas a dormir». La habitación, un cubículo reducido y oscuro sin ventanas, contenía una cama sencilla de madera maciza, cubierta por una gruesa manta que desprendía un olor penetrante a humedad y encierro. En una esquina, una jarra de cerámica llena de agua y una vela casi consumida proporcionaban la única luz.
Sin saber qué hacer, me senté rígidamente en el borde del colchón duro. Él no me dio ninguna explicación. No mencionó la razón de mi presencia, ni las tareas que me esperaba realizar. Solo me observó por un instante desde la puerta entreabierta antes de desaparecer, dejándola ligeramente entreabierta. Me quedé mirando fijamente la abertura, con la vela temblorosa en mis manos, sintiendo un escalofrío helado que no provenía del frío de la noche. Esa noche la ansiedad me impidió conciliar el sueño. Percibía sonidos extraños y constantes, pasos indefinidos, el relincho lejano de un caballo y los gemidos lastimeros del perro atado. Además escuchaba mi propia respiración entrecortada y superficial, como si estuviera enferma. Con el rostro hundido en las manos, conteniendo sollozos que buscaban escapar, me ahogaba en mi propio silencio, la boca sellada por el temor a ser escuchado, sabiendo en lo profundo que nadie acudiría a mi rescate. La imagen de mi madre surgió vívida en mi mente, sus manos curtidas por el trabajo, su voz áspera y silenciosa. Me aferré a la esperanza, a un espejismo, que el nuevo amanecer traería consigo un cambio, un giro inesperado donde ella reconsideraría su decisión y vendría a buscarme. Me imaginé su rostro surcado por el arrepentimiento, los ojos inundados de lágrimas, pronunciando palabras de disculpa, confesando que todo había sido un error. Pero la luz del sol, intrusa filtrándose por la estrecha rendija de la puerta, disipó esa fantasía. La cruda realidad se impuso, nadie vendría, nadie me buscaría, nadie deseaba mi regreso. Al día siguiente don Roque con su presencia imponente me condujo al patio trasero, asignándome la tarea de recoger huevos y limpiar el sucio corral. No hubo desayuno, solo una tortilla reseca, encontrada en el fondo de una olla cubierta con un trapo. Me observó en silencio mientras trabajaba, y cuando finalmente rompió el mutismo, fue para urgirme, para reprocharme la lentitud, para recordarme que allí no se toleraba la holgazanería. Asentí sumisamente apretando los dientes con fuerza, luchando por contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El trabajo era agotador, las manos en contacto constante con el plumaje de las gallinas, las piernas cubiertas de picaduras, pero eso, por duro que fuera, no era lo peor. Lo que más me aterraba era la forma en que ese hombre me miraba. Cada vez que se aproximaba a mí, cada vez que su cuerpo me rozaba al cruzar, sentía un angustioso nudo en el estómago, una punzada de miedo que no sabía describir, pero que me impulsaba a querer desaparecer. No era un contacto físico casual, sino una invasión, una clara advertencia de lo que vendría. Aunque en ese momento no tenía las palabras adecuadas para expresar lo que sentía, mi cuerpo entendía perfectamente la amenaza. Pocos días después me entregó un viejo camisón, de esos que las mujeres usan para dormir, diciéndome que lo usara para estar cómoda. Sin embargo, al probármelo me percaté de que era demasiado corto y transparente. Deseé pedirle otro, pero el temor me paralizó. Esa noche no me permitió dormir en mi pequeña habitación. Me llamó con un grito brusco desde la cocina, ordenándome que fuera a su dormitorio. Pensé que algo grave había sucedido, que quizás necesitaba ayuda con los animales, o que se había lastimado. Entré con cautela y él me miró con una expresión vacía, como se contempla algo que ya no tiene vida. Luego señaló su cama, una enorme estructura de madera tallada, cubierta con sábanas manchadas y almohadas desgastadas. Y me comunicó que a partir de ese momento yo dormiría en esa habitación, argumentando que era absurdo desaprovechar el espacio disponible. En aquel instante la magnitud de esa afirmación me resultaba confusa. Sin embargo, cuando me acosté en el borde de la cama, él se tendió a mi lado sin mediar palabra. El silencio que inundaba la habitación era tan denso, tan opresivo, que me dificultaba respirar. La primera vez que me tocó sentí que el alma se me escapaba del cuerpo, no tanto por el dolor físico que vendría después, sino por la vergüenza abrumadora, la impotencia paralizante y el miedo aterrador que me dejó petrificada, convertida en piedra. Él actuó con la tranquilidad de quien realiza una tarea cotidiana, como pelar una fruta sin prisas, sin remordimientos, como si yo fuera un simple mueble, una posesión más de la casa, como si mis sentimientos y mi sufrimiento no existieran.
No derramé lágrimas ni emití gritos, simplemente cerré los ojos con fuerza, esforzándome por evocar un lugar lejano, el monte, las vacas, la paloma blanca que aparecía en mis sueños. Cuando finalizó se durmió profundamente, roncando con la boca abierta, ajeno a mi sufrimiento. Yo permanecí despierta, clavando la mirada en el techo, hasta que la luz del sol inundó la habitación. La sábana se pegaba a mi cuerpo, empapada de sudor y de sangre. No entendía el porqué de todo aquello. No lograba comprender cómo esa atrocidad podía resultar aceptable para alguien. Mi cuerpo entero me atormentaba, pero el dolor más agudo residía en la incapacidad de huir, una sensación que se repetía incesantemente. Perdí la cuenta de las veces, tantas que se diluyeron en la memoria. Mi cuerpo se transformó en algo ajeno, desconocido. Caminaba encorvada, mi voz se apagaba en susurros, evitaba mi reflejo en los charcos, la comida se volvía una tortura que frecuentemente terminaba en vómito. Un día, mientras lavaba ropa, me desplomé. Don Roque, sin inmutarse, atribuyó mi malestar a mi debilidad. Tenía solo 11 años, 11 escasos años de vida, y ya había experimentado un infierno que nadie debería soportar. En ocasiones me trataba como si fuera su esposa, exigiendo que le sirviera el café, que lo esperara despierta, pero sin una caricia, sin un beso. Me utilizaba, me poseía, y así me veía todo el pueblo. Era suya como una propiedad que había reclamado sin objeciones. Nadie cuestionó, nadie se preocupó por mi bienestar. Nadie. En ocasiones me llevaba al pueblo obligándome a caminar a su lado, con la cabeza baja y las manos entrelazadas sobre el vientre. Las mujeres me observaban con lástima, mientras algunos hombres se burlaban. Qué astuto fue ese intercambio, compadre. Yo aparentaba no prestar atención, pero por dentro me consumía el dolor. Yo no era una esposa, ni una mujer, ni una niña con futuro, era un objeto usado, destrozado, abandonado. Lo más terrible era que mi madre lo sabía. Ella lo había orquestado. Me entregó a ese destino con la misma indiferencia con la que se entrega un animal, sin despedidas, sin llantos, sin una sola explicación. Con el tiempo comencé a hablarle a la misma vaca por la que me habían intercambiado. Le ponía nombres, le confiaba mis secretos, me sentaba junto a ella después de terminar las tareas y me acurrucaba sobre su cálido lomo. Era lo más parecido a un abrazo que conocía. Ella olía mi cabello y me observaba con sus ojos serenos de animal que no juzga. A veces le decía, tú, al menos, no me haces daño. Y lloraba en silencio con la cara hundida entre el cuero y el aliento tibio de ese animal, que, sin pretenderlo, se convirtió en mi único confidente. Con el transcurso de los meses, la imponente casa de Don Roque, que al principio me fascinaba, se transformó en una asfixiante prisión para mí, un encierro diario. Todo en ella, desde los muebles hasta las costumbres, me resultaba extraño y desconocido, pero me vi obligada a desenvolverme por sus amplios pasillos y estancias como si fueran míos, como si hubiese crecido allí, sin imaginar otra existencia más allá del polvo que se acumulaba, del barro que manchaba los pisos, y del inconfundible olor a cuero antiguo y a humo de leña que impregnaba el ambiente. Aprendí a preparar la comida con cautela y temor constante, a moler el maíz con la mayor discreción, evitando cualquier sonido que pudiera delatarme, y a barrer el suelo sin alzar la vista, sumisa y silenciosa. Desarrollé la habilidad de interpretar los silencios de Don Roque, de anticipar sus estados de ánimo, prediciendo cuando llegaría de mal humor y estaría irritable, o cuando el alcohol aflojaría su lengua y lo volvería más agresivo. Me convertí en una sombra, un ser invisible que sabía cuándo era prudente desaparecer, cuándo debía estar presente para cumplir con mis tareas, y cuando era necesario fingir afecto y ternura para evitar que su violencia se manifestara con toda su crudeza. Había jornadas en las que su trato era distante y cortante, pero predecible, similar al de un amo con su sirviente. Sin embargo, existían otros días en los que su presencia se asemejaba a una tormenta inminente. Sabías que la ira estallaría, pero ignorabas cuándo y con qué intensidad lo haría. Mi propio cuerpo comenzó a sufrir transformaciones,
respondiendo a la tensión y al miedo constantes. Antes de que comprendiera el significado de los cambios en mi cuerpo, mi pecho creció y experimenté mi primera menstruación. Asustada e ignorante, la sangre me pareció una señal de muerte, una ruptura interna. Aterrorizada, corrí a esconderme en el corral, agachándome tras el granero, con las piernas apretadas mientras la sangre empapaba mi ropa interior y se mezclaba con la tierra. Cuando Don Roque me encontró, su única reacción fue una sonrisa torcida y la frase, «¿Ya estás lista de verdad?». Fue en ese momento cuando entendí que las agresiones que sufría serían más frecuentes, menos disimuladas y sin temor a ser descubierto. Las noches se volvieron más pesadas. A veces me dejaba dormir sola, pero otras me llamaba a su cama, obligándome a desvestirme. Me repetía que era suya, que mi madre lo había prometido, que mi destino era servirlo y que debía aprender a complacerlo como las esposas. Y mientras todo eso sucedía, yo me quedaba escuchando, incapaz de comprender, como si las palabras que oía fueran pronunciadas en una lengua desconocida. Era incomprensible para mí cómo ese acto, que me infligía un dolor tan profundo y desgarrador, podía ser considerado algo normal, algo necesario, algo incluso legal. No entendía por qué nadie, absolutamente nadie, se preocupaba por mí, porque nadie venía a buscarme, a preguntarme qué me pasaba. En el pueblo el silencio era ensordecedor, nadie decía nada, como si mi sufrimiento fuera invisible. Las mujeres me dirigían miradas extrañas, cargadas de una mezcla de curiosidad y repulsión, como si yo fuera una desgracia ajena, algo de lo que debían mantenerse a distancia. Los hombres, por su parte, ni siquiera se molestaban en disimular la lascivia en sus ojos, sus miradas sucias, cuando pasábamos por la plaza. Yo, con apenas 12 años, sentía sobre mi cuerpo y en mi alma una suciedad que no era mía, pero que todos, de alguna manera, me atribuían. El rechazo se apoderó de mí, empecé a rechazar la comida, el estómago se me cerraba, negándose a recibirla. A veces pasaba días enteros alimentándome solo con una tortilla y un poco de agua. Mi cuerpo empezó a resentirse, me dolían los huesos, me sentía mareada, me caía al suelo sin razón aparente. Don Roque, con su voz áspera y despectiva, lo achacaba a mi flojera, y decía que si seguía así, no valdría ni lo que le costó la vaca. En una ocasión, mientras discutíamos por la leña que estaba mojada, me arrojó una cuchara de madera a la cabeza, abriéndome la ceja. Como consecuencia, me sangró el ojo durante 2 días y mi visión se nubló considerablemente, pero él no mostró ninguna reacción, simplemente me ordenó que me pusiera un paño empapado en aguardiente y que dejara de quejarme. Fue ese día cuando, por primera vez, la idea de la muerte se apoderó de mi mente. Me alejé hasta el extremo de la propiedad, donde hallé una zanja seca y grandes rocas, y allí me senté abrazando mis rodillas. Pensé que si permanecía inmóvil, el frío me quitaría la vida, o tal vez una serpiente venenosa me atacaría sin que me percatara. Sin embargo, nada de eso sucedió, solo la vaca, como solía hacer, se acercó lentamente y comenzó a lamerme el cabello con su hocico cálido, recordándome con ese gesto que aún existía algo en el mundo que no me lastimaba. Poco a poco, la percepción del tiempo se difuminó. Los días se volvieron idénticos, me levantaba antes del amanecer, preparaba el café, calentaba las tortillas, alimentaba a los animales, limpiaba la cocina, lavaba la ropa, y luego llegaba la parte que más me aterrorizaba. En el instante en que Don Roque me sujetaba, me forzaba a seguirlo, me despojaba de mi ropa y abusaba de mí, algunas veces con furia, otras con calma, como si se tratara de un rito. Nunca pronunciaba palabras amables, nunca sentía afecto. Era una demostración de poder, de posesión, de castigo. Mi cuerpo se convirtió en un territorio de lucha. Aprendí a evadirme, a mirar el techo mientras todo ocurría, como si fuera una espectadora, como si lo que sucedía le ocurriera a otra persona. Esa fue mi manera de sobrevivir, de distanciarme de la realidad, de desconectarme. Un día, cuando tenía 13 años, llegó a la hacienda una mujer. Era la hermana de Don Roque, una señora mayor con una expresión severa. Traía una canasta con pan y algunas prendas limpias.
Me observó con desdén, como si fuera una sirvienta sucia. ¿Es esta la niña?, preguntó. Él respondió afirmativamente, mencionando que ya estaba acostumbrada y que sabía hacer de todo. Ella me inspeccionó las manos, me levantó el vestido sin permiso y susurró: sí, ya es una mujer, aunque no lo parezca, aguanta. Esa escena me dejó paralizada de miedo. Intenté empujarlo, gritar con todas mis fuerzas y salir corriendo de allí, pero mi cuerpo se negaba a obedecer. No emití ni un solo sonido, ni siquiera una lágrima rodó por mis mejillas. Ya no podía llorar, las lágrimas se habían extinguido de mi ser. Unos días después, don Roque me llevó a la consulta del médico del pueblo. Dijo que era para hacerme una revisión completa. El doctor, con una mirada fría y distante, me examinó como si fuera un animal enfermo. Me tocó sin guantes, me hizo preguntas que no comprendí y finalmente le aseguró a don Roque que todo estaba en orden, que yo era fértil. Yo, completamente ignorante del significado de esa palabra, sentí un escalofrío al ver la sonrisa triunfal que iluminó el rostro del hombre. Esa noche don Roque colocó una flor marchita sobre la mesa. Me dijo que era mi aniversario. Confundida y sin entender, me explicó que hacía 3 años que mi madre me había entregado, y que ese día era especial porque ahora yo le pertenecía por completo. Permanecí sentada frente a la flor, sin tocarla. Era fea, seca y sin color como yo. De vez en cuando, llegaban hombres a la hacienda, amigos de él. Comían, bebían, jugaban a las cartas. Algunos me miraban con deseo, y uno de ellos me pellizcó la cintura con descaro. Don Roque soltó una risotada, y con voz firme, casi sentenciadora, declaró: todavía no está para compartir. Esa frase, como una espina clavada, se incrustó en mi memoria, provocando un dolor punzante y constante. Me asaltó el pánico al imaginar que mi cuerpo, mi ser, dejaría de pertenecerle únicamente a él, que en algún futuro incierto, sería compartido con otros como un objeto. La idea me aterrorizó y la desesperación me empujó a buscar una salida. Comencé a elaborar planes de escape, huir en la oscuridad de la noche, robarle el machete, símbolo de su poder, y defenderme con uñas y dientes. Sin embargo, la realidad se impuso, desvaneciendo cada plan como humo. ¿A dónde ir? Desconocía cualquier ruta, no poseía ni una moneda, y la incertidumbre sobre la vida de mi madre y su posible rechazo me paralizaban. Mi existencia se había tornado un calvario, el alma, encogida por el miedo, el cuerpo, rígido y alerta, el corazón, apagado, despojado de cualquier emoción. Mi infancia robada, mi identidad borrada. Ya no era más que la muchacha de don Roque. El miedo se convirtió en mi sombra, mi único compañero constante. Dormía con los párpados entreabiertos, teniendo los sentidos a flor de piel, alerta a cualquier ruido, a cada paso, a cada movimiento. La comida se atascaba en mi garganta, incapaz de saborearla. Aprovechaba cada oportunidad para esconderme, para estar sola, susurrando para mí. Mi mente vulnerable comenzó a jugar conmigo. A veces la alucinación me mostraba a mi madre con el cabello suelto, esperándome en el patio. Pero la ilusión se rompía, el rostro no era el suyo. Era mi mente quebrada, desesperada por encontrar un rostro que me ofreciera salvación. Un día, mientras abría la puerta de mi casa, hallé el cuerpo inerte de un pájaro desplomado en el suelo. Instintivamente sentí que aquello era una premonición, una advertencia silenciosa: si no lograba escapar de esa situación, si no me decidía a marcharme de aquel lugar, mi destino sería el mismo, una existencia truncada, desprovista de alegría, de sueños y de vida. No obstante, me quedé atrapada, sin saber qué más hacer. A veces, la supervivencia se reducía a la mera acción de respirar y a la desesperada esperanza de que la oscuridad de la noche terminara. Incluso el alma más desgarrada conserva una hebra de fortaleza, una fibra que se resiste a la completa desintegración. A pesar de las cicatrices grabadas en mi cuerpo y en mi mente, con mi infancia sepultada bajo el peso de la tristeza, yo seguía allí presente. No recuerdo con exactitud el día,
pero la sensación que se apoderó de mi pecho aquel momento, esa sí la conservo viva en mi memoria. Fue como si simultáneamente me arrancaran la venda que me impedía ver y me empujaran al vacío. Tenía 14 años, y aunque por fuera seguía siendo la niña silenciosa, obediente y sumisa de siempre, en mi interior algo había comenzado a transformarse lentamente, como una semilla que germina en las tinieblas, ignorante de la existencia de la luz. Mientras la fresca luz de la mañana iluminaba el establo y el sonido rítmico de la leche impactaba en el balde, un pensamiento súbito e inesperado me asaltó, justo mientras ordeñaba a la vaca, aquella misma vaca que simbolizaba el trueque que mi madre había hecho. No fue una idea que surgiera como una frase completa o una imagen vívida, sino como una convicción profunda, una certeza silenciosa, pero implacable, que resonó en mi interior: esto no es normal, esto no es amor, esto no es vida. Esa revelación se clavó en mi pecho como una espina punzante. Al principio intenté desesperadamente ignorarla, ocultarla bajo el miedo arraigado y la rutina que me habían dominado. Pero con cada día que pasaba, esa voz interior se hacía más fuerte, más ineludible. Ya no podía cruzar la mirada con Don Roque sin sentir una repulsión intensa, no solo por los actos que me infligía, sino también por la manipulación que había ejercido sobre mí, convenciéndome durante tanto tiempo de que yo no merecía nada mejor, de que esa era mi única realidad, de que el amor se resumía en obediencia, silencio y sufrimiento. Y entonces, un día cualquiera, con las manos aún húmedas de la leche tibia, comprendí con total claridad que nada de eso era cierto. Me vinieron a la mente recuerdos olvidados. Reviví una escena del mercado, de cuando era muy pequeña, una madre consolando a su hija porque se le había caído un pan. La niña sollozaba y la madre, con ternura, le dio un beso en la frente diciéndole que no importaba. Esa imagen resonó en mí con fuerza, como un golpe. Porque yo nunca experimenté algo así, porque al llorar, mi madre solo me mandaba callar, me pedía que dejara de hacer escándalo. Comencé a comprender que muchas situaciones que había considerado habituales, en realidad no lo eran. Una niña no debería tener cicatrices en los muslos, una niña no debería sentir miedo en su propia cama, una niña no debería tener que suplicar, con la mirada, que el dolor se fuera rápido. Fue entonces, en ese momento, que algo se transformó irrevocablemente dentro de mí. La tristeza ya no era el único sentimiento que me dominaba, sino una especie de rabia, una rabia silenciosa, sin estridencias ni violencia, pero tan persistente que me impedía conciliar el sueño. Empecé a contemplar el mundo con una nueva perspectiva. En mis idas al mercado con mi madre, mientras comprábamos ingredientes como sal o harina, prestaba atención a las conversaciones de las mujeres. Recuerdo claramente una vez que escuché a una señora relatar que su sobrina había escapado de casa debido a los abusos del padrastro. Otra mujer con vehemencia comentó: hizo bien, porque esas cosas no se perdonan. Esa frase, no se perdonan, resonó en mi mente durante todo el trayecto de regreso a casa. Me preguntaba obsesivamente si yo también debía huir. ¿Qué había hecho yo para merecerlo? La idea de escapar, de buscar una vida diferente, una donde pudiera vivir sin miedo y sin ser identificada por mi género, se convirtió en una posibilidad palpable. Siendo aún una niña, esa idea me perseguía constantemente mientras barría el patio, mientras cocinaba, mientras lavaba la ropa en el río. Imaginaba huir en la oscuridad de la noche, esconderme en una carreta y seguir el camino hacia el pueblo grande, ese lugar que todos mencionaban pero que nadie parecía visitar. Anhelaba encontrar a una mujer bondadosa, una costurera, una panadera, alguien que me permitiera dormir en la parte trasera de su negocio a cambio de mi trabajo. Visualizaba mi vida limpiando los pisos, atendiendo un mostrador, residiendo en una pequeña habitación, pero mía, donde pudiera cerrar la puerta y sentirme segura. Un día, mientras recolectaba leña en el bosque, me encontré con una joven que vivía en una granja cercana. Se llamaba Clara. Aunque no nos conocíamos bien, me saludó con una sonrisa y se sentó a mi lado para descansar. Me preguntó si era cierto que vivía sola con Don Roque. Asentí tímidamente sin saber qué responder.
Ella, bajando la voz, me confió que su madre hablaba de mí cuando creía que nadie la escuchaba, diciendo que era una vergüenza que mi madre me hubiera vendido por necesidad, y que don Roque me trataba como si fuera su esposa. Sentí un rubor intenso subir por mi cuello. Deseé negar, protestar que no era verdad, pero la voz se me atoró en la garganta. Me quedé mirando fijamente las piedras del camino. Clara me observó compasivamente y con voz suave me dijo: no es justo. La frase «tú deberías estar en la escuela con otras niñas» resonó en mi interior como un golpe, destrozándome por completo. Las lágrimas brotaron sin control, y me escondí el rostro con las manos, ahogando mis sollozos mientras ella, desconcertada, me acariciaba la espalda con torpeza. A partir de ese día, un plan meticuloso comenzó a forjarse en mi mente. Sin papel ni lápiz, cada noche, como si fueran plegarias, repasaba mentalmente los pasos necesarios. Primero, acumular provisiones en secreto, escondiéndolas en un saco bajo el gallinero. Luego, investigar los horarios de paso de los arrieros por el camino que bordeaba la hacienda. Conseguir ropa discreta que no atrajera miradas. Y sobre todo, aguardar la oportunidad perfecta. La noche en que don Roque se embriagara lo suficiente como para caer en un sueño profundo y prolongado. Con cada día que transcurría, la posibilidad de escapar se volvía más tangible, alimentando mi determinación. Comencé a mostrarme distante, impasible. Ya no lloraba durante los abusos, no porque el dolor disminuyera, sino porque me negaba a concederle ese poder. Lo observaba con una frialdad silenciosa, un desprecio contenido que, aunque él jamás lo notara, se convirtió en mi arma secreta, en mi pequeña y personal revancha. Una noche, justo antes de dormir, encendí una vela y me miré en el espejo empañado y envejecido del cuarto. La imagen que vi me desconcertó. Era una mujer menuda, con los ojos sin brillo y una cicatriz marcada en la ceja, pero, a pesar de todo, la mirada reflejaba una determinación, una fuerza que desconocía en mí misma. Me acerqué al espejo y, casi en un susurro, me dije: un día saldrás de aquí. Y vas a contar todo aunque nadie te crea, aunque prefieran ignorarte, vas a hablar. Vas a ser escuchada. Y por primera vez en mucho tiempo, me lo creí con todas mis fuerzas. Esa noche en la penumbra, fue el inicio de mi verdadera huida. Todavía no física, pero sí mental, emocional. Me divorcié de él en mi interior. Ya no era suya, ya no me pertenecía. Comencé a escribir cartas invisibles a la niña que fui. Le susurraba que no era su culpa, que lo que había sucedido era injusto, que ella no merecía nada de eso. A veces, mientras lavaba la ropa, recitaba esas cartas en voz baja, como si alguien pudiera oírlas. Aquellas palabras me inundaban de lágrimas, pero a la vez me sanaban. Lentamente la vergüenza que me había atormentado durante años se convirtió en algo distinto, en una sensación de dignidad, en la capacidad de resistir y en la promesa de un futuro mejor. Así, sin que él lo supiera y sin que el mundo se percatara, comencé a habitar un espacio diferente dentro de mí, un lugar donde aún existía la esperanza. El instante en que una persona se convence de la necesidad de escapar no siempre coincide con el momento en que finalmente lo logra. Entre la decisión de huir y la acción misma se extiende un territorio lleno de miedo, dudas, momentos de retroceso y silencios ensordecedores. Y yo, durante mucho tiempo, viví atrapada en ese territorio, como si residiera en una frontera invisible entre la desesperación y la posibilidad, aunque ya no era la misma niña que llegó a la hacienda caminando tras una vaca. Y aunque dentro de mí la chispa de la rebeldía y la necesidad de libertad ya se había encendido, mi cuerpo seguía encadenado a esa casa, a ese hombre, a esa rutina de abusos que me había transformado durante años. Cada vez que intentaba imaginar mi vida fuera de esos muros, una oleada de terror me invadía. ¿Hacia dónde podría ir si decidiera escapar? ¿Quién me acogería y me daría refugio? ¿Y si me capturaba, y volvía a infligirme los castigos que ya había padecido? Don Roque no solo era cruel cuando lo deseaba, sino que también era un maestro en la manipulación. Fingía afecto, simulaba estar enfermo para hacerme sentir culpable y evitar que lo abandonara. Esa combinación de violencia y chantaje me mantenía cautiva,
incluso cuando mi espíritu ya no sentía conexión con él. La convivencia se había tornado cada vez más hostil. Él se percataba de mi distanciamiento, de mi frialdad. Ya no sostenía su mirada, ni me esforzaba por agradarle. Me había convertido en una presencia silenciosa, pero no sumisa. Él lo notaba. A veces me sometía con más fuerza, como si buscara doblegarme de nuevo, como si necesitara demostrarme que aún podía hacerme daño. Me susurraba al oído con un tono amargo que era una ingrata, que él me había dado todo, que sin él estaría en la miseria o en manos de alguien peor. Yo escuchaba sin replicar. Cada palabra me afectaba menos. Era como si su voz, áspera y acusadora, chocara contra una barrera invisible, una pared de silencio que yo misma había erigido dentro de mí, una fortaleza construida con el único propósito de sobrevivir. Un día, sin ninguna provocación ni motivo aparente, destrozó uno de mis vestidos, uno que yo apreciaba. Declaró con desdén que la tela estaba vieja, deshilachada, que parecía un trapo inservible. Con sus propias manos, con una fuerza brutal, rasgó la tela mientras, por la fuerza, me lo arrebataba del cuerpo. Luego me obligó a permanecer desnuda, sentada en el suelo frío y polvoriento de la habitación, mientras él, impasible, se desplomaba en la cama para dormir. Me protegía, inútilmente, con los brazos cruzados sobre el pecho, y las lágrimas corrían silenciosas por mis mejillas. No era vergüenza lo que sentía, sino una profunda humillación. Me sentí como un animal, como algo inferior, menos digno que cualquier criatura. No era la primera vez que me sometía a esa experiencia, pero esa vez el dolor era diferente, más agudo, porque la resignación había dado paso a la rabia, a un odio contenido. Al día siguiente, a escondidas, robé un trozo de tela vieja de los trapos que usaban en la cocina y me lo até al cuerpo, improvisando un vestido con lo que encontré. No lo hice por él, sino por mí, porque aunque nadie más me mostrara respeto, yo, al menos, debía empezar a respetarme a mí misma. Los días se tornaron más sombríos, la luz se iba extinguiendo. Don Roque, cada vez más débil, comenzó a enfermar. Tosía sin cesar, se quejaba de un dolor punzante en el pecho y pasaba días enteros postrado en la cama. Yo era responsable de sus cuidados, prepararle bebidas calientes y reconfortantes, aplicarle compresas frías en la frente y soportar pacientemente sus constantes lamentos. Él, con voz débil y llena de desesperación, me aseguraba que la muerte lo acechaba, que yo era su única esperanza y que si lo abandonaba, perecería solo y olvidado. Aunque en mi interior una oscura faceta anhelaba que sus palabras se cumplieran, otra, la que aún conservaba la inocencia de mi infancia, se aferraba a su lado. En ocasiones, la frustración me consumía y me odiaba por no haber huido ya. Me observaba en el reflejo turbio del agua hirviendo en la olla, y me reprochaba mi cobardía, lamentando no haber escapado cuando aún tenía fuerzas, pero sabía que la realidad era mucho más compleja. Huir no solo significaba cruzar una puerta, implicaba romper con el miedo paralizante, con la culpa que me ahogaba, y con la voz autoritaria de mi madre, que aún resonaba en mi mente instándome a obedecer ciegamente. Una noche tempestuosa, presa de una fiebre abrasadora, se incorporó de la cama. Deliraba, profiriendo palabras incoherentes. Me llamó por un nombre ajeno, el de una mujer que, según su hermana, había fallecido hacía mucho tiempo. Me abrazaba con una fuerza inusitada, pronunciando frases sin sentido, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. Yo no podía saber si actuaba para engañarme o si de verdad se encontraba ausente, sumido en sus pensamientos. El miedo me paralizó, así que corrí al baño, cerrando la puerta tras de mí. Me quedé allí inmóvil, escuchando hasta que su voz se apagó. Esa noche la idea de su muerte me acarició la mente como una posibilidad de liberación, una vía de escape que el universo me ofrecía. Soñé con la libertad que me otorgaría su ausencia. Sin embargo, al amanecer lo encontré vivo, con el rostro pálido y el cuerpo debilitado, pero con los ojos abiertos y esa mirada penetrante que volvía a dominarme. Él no murió y yo no pude escapar. A los pocos días, la certeza me golpeó, estaba embarazada.
La falta de menstruación, las náuseas matutinas, el cansancio incesante, todo me lo confirmaba. Al principio me negué a aceptar esa realidad. Deseé que fuera una enfermedad pasajera, algo que mi cuerpo superaría, pero mis síntomas eran claros, mi vientre se abultaba y mis pechos me dolían constantemente. Sentí una mezcla de terror y resignación. No deseaba traer al mundo un hijo de ese hombre, bajo esas circunstancias, pero me vi atrapada, sin alternativas. Desconocía a alguien que pudiera asesorarme o ayudarme. Ignoraba los conocimientos de una partera y la forma de interrumpir un embarazo. Sentía en mi interior el crecimiento de algo desconocido, un cambio que transformaría mi vida por completo. Don Roque descubrió mi estado cuando ya llevaba varios meses de embarazo. Con la mirada me desnudó, revisando mi cuerpo como si fuera una posesión. Me interrogó sobre la paternidad, como si alguien más pudiera haber compartido mi intimidad. Después alternó entre gritos y el llanto, destrozando platos o sumiéndose en la desesperación. Declaró que era una bendición, un hijo que finalmente lo ataría a mí para siempre. Yo en silencio acariciaba mi vientre por las noches, intentando imaginar el rostro de esa criatura. Me atormentaba la idea de amar a ese hijo, de verlo sin recordar la violencia de su concepción, y sobre todo, la incertidumbre de si ese nacimiento me condenaría a permanecer atada a él. El embarazo fue una tortura. La escasez de alimentos me consumía. Sufría dolores constantes en la espalda, los pies y la cabeza. Me desmayaba con frecuencia, sin atención médica, solo con la intuición y el terror como guías. Pasaba horas sentada en el patio, mirando el cielo, conversando con la vaca, suplicándole a Dios una señal, una solución, un milagro. Deseaba escapar antes de dar a luz, pero era demasiado tarde, ya no podía huir. Mi cuerpo, exhausto y maltratado, se negaba a seguir adelante con lo que fuera que mi destino me deparaba. Así que decidí trazar un nuevo rumbo, una huida posterior al nacimiento. La idea era clara, escapar una vez que el bebé estuviera fuera de peligro y yo pudiera moverme sin la constante amenaza del sangrado. Esa esperanza fue la que me mantuvo aferrada a la vida. Una madrugada, el dolor me invadió, iniciando con contracciones cada vez más fuertes. Era un sufrimiento desconocido, que me partía el cuerpo en dos, que me obligaba a gritar a pesar de mi resistencia. Estaba completamente sola. Don Roque, sumido en la embriaguez, roncaba profundamente. Nadie, ni siquiera una mano amiga, acudió en mi auxilio. Sobre una vieja manta extendida en el suelo, con las uñas clavadas en la tierra en busca de un mínimo consuelo, parí. Lloré desconsoladamente, grité con desesperación, me oriné encima, y sangré abundantemente, más que nunca antes. Creí que la muerte me reclamaría, pero no fue así. Y el niño, pequeño y arrugado, con los ojos cerrados y un llanto agudo, finalmente llegó al mundo. Lo tomé en mis brazos, inundada por una mezcla incomprensible de emociones, amor, rechazo, ternura, miedo, todo era mío, y todo, a la vez, era suyo, lo que me destrozaba por dentro. Don Roque, conmovido hasta las lágrimas, lo observó. Lloró. Me besó la frente, un gesto inusual después de tantos años. Me dijo que ahora éramos una familia. Pero yo permanecí en silencio, vacía, sin fuerzas, sin fe, sin un atisbo de futuro. Con el niño en mis brazos, rodeada de un mundo en escombros, tomé la determinación. Cuando él pudiera mantenerse en pie y yo pudiera caminar sin desplomarme, me marcharía. Lo dejaría al cuidado de alguien que pudiera ofrecerle una vida mejor, o me lo llevaría conmigo, aunque aún no supiera la decisión final. Sabía que me iría, porque no podía más y esta vez no habría vuelta atrás. Los primeros días tras el parto fueron una pesadilla, fiebre, pechos agrietados, y un cansancio abrumador, como si flotara dentro de mi propio cuerpo. Perdí la noción del tiempo sin distinguir el día de la noche, sintiendo que oscilaba entre la vida y la muerte. El dolor me consumía, incluso el alma. Debía levantarme para amamantarlo, aunque cada succión me arrancaba una lágrima. A veces sentía que si él dejaba de llorar,
yo también podría desvanecerme, esfumarme como una sombra hasta desaparecer por completo. Pero no desaparecía. Seguía allí. Y él también seguía allí. Don Roque, con sus pasos inquietos, iba y venía por la habitación, la mirada nublada y llena de una soberbia que revelaba un orgullo desmedido por el hijo que había engendrado, como si se tratara de un trofeo ganado en una batalla. Nunca me ofrecía su ayuda, ni siquiera el gesto más mínimo de preparar una taza de té, pero a todos les contaba que ahora sí, por fin, tenía una familia, una bendición divina. Y yo, mientras tanto, me sentía vacía, reducida a una mera herramienta, un cuerpo destinado a criar, a alimentar, a servir, nada más que eso. Una noche azotada por una tormenta implacable, mientras los ronquidos profundos de Don Roque, producto del alcohol, inundaban la casa, me levanté silenciosamente. Descalza me dirigí al corral, sintiendo la llovizna en mi piel y el penetrante olor a barro y raíces podridas. Me arrodillé junto a la vaca, acariciando su cuello, ahogada en lágrimas, susurrándole mi desesperación. Le imploré que si Dios existía, me enviara una señal, porque no podía soportarlo más. No quería morir allí, ni criar a mi hijo en ese infierno, ni que él repitiera la misma condena. Necesitaba escapar, pero el miedo me paralizaba, el miedo a ser encontrada por Don Roque, el miedo a que mi hijo sufriera si me iba. Me aterrorizaba la idea de llevarlo conmigo y no ser capaz de protegerlo. Era un miedo profundo que me inmovilizaba por completo, pero paradójicamente también me mantenía en un estado de alerta constante. Días después la señal llegó. Una vecina del rancho de al lado, una mujer mayor, de pocas palabras y que casi nunca interactuaba conmigo, vino a dejarme unos huevos. Ese día, sin embargo, me miró fijamente a los ojos y me dijo con firmeza: no vas a poder aguantar otro año aquí, se te nota en la cara. Incapaz de responder, sentí un temblor en las manos. Tras dejar los huevos sobre la mesa y justo antes de irse, susurró: si necesitas irte, ve con tía Leonor. Ella ayuda. No añadió nada más, ni volvió a mirarme. Se marchó bajo el intenso sol del mediodía, como si no hubiera pronunciado palabra alguna. Pero sus palabras fueron una llave, una fisura en el muro que me aprisionaba, un mapa que me indicaba el camino. Esa misma noche, comencé a planificar mi huida. Preparé un pequeño bulto con un cambio de ropa, un poco de pan duro y una manta, y lo escondí detrás del granero. Empecé a alimentar la idea de marcharme como si fuera una pequeña llama, cuidándola con esmero para evitar que se extinguiera. Después de una espera tensa y prolongada, el momento oportuno finalmente se presentó. 3 semanas después, Don Roque, el hombre que cuidaba, recayó en una enfermedad implacable, la fiebre abrasadora, los vómitos violentos y el delirio febril lo consumían. Postrado en la cama, exhausto, me llamaba a gritos, suplicando mis cuidados. Sin embargo, solo atiné a ofrecerle agua tibia, dejándolo solo en su sufrimiento. El niño, mi pequeño, dormía más de lo habitual. Era plena madrugada, y la lluvia, persistente, volvía a caer. Tomé al bebé en mis brazos, lo envolví cuidadosamente con la manta más gruesa que encontré y salí de la casa sin mirar atrás. No me llevé nada más que a mi hijo. Caminé descalza por el camino de tierra, sintiendo el corazón latir con fuerza desmedida en mi garganta, y mis pies hundiéndose en el barro húmedo y frío. Toda la noche transcurrió en esa caminata agónica. Tropecé y caí 2 veces, sintiendo el dolor punzante en mi rodilla. El niño, asustado, rompía en llanto, pero yo le cantaba suavemente al oído para calmarlo y mitigar su miedo. Los brazos me dolían, los ojos me ardían de cansancio y desesperación, pero continué mi marcha, paso a paso. Finalmente, cuando el sol comenzó a asomarse en el horizonte, divisé la casa de mi tía Leonor al final de un sendero. Con las piernas temblorosas, me acerqué y golpeé la puerta, sin saber si me abriría. La incertidumbre me consumía, temía desmayarme allí mismo. Pero la puerta se abrió. Mi tía me observó, luego posó su mirada en el niño que acunaba en mis brazos, y sin mediar palabra, me permitió entrar.
Desplomada sobre mis rodillas en el suelo de su cocina, las lágrimas fluyeron incesantemente, un torrente que liberaba años de silencio acumulado. Ella, sin formular pregunta alguna, me ofreció un caldo caliente y reconfortante. Me proporcionó ropa seca, me permitió descansar, y me brindó cuidados como jamás nadie lo había hecho. Al despertar, encontré al niño dormido a mi lado, y por primera vez, sentí una sensación de seguridad completa. No estaba totalmente segura, pero me sentía viva y con una nueva oportunidad. Han transcurrido muchos años desde aquella madrugada en que, con mi hijo en brazos y los pies descalzos, atravesé la montaña, con el cuerpo exhausto pero el alma impelida por una fuerza desconocida. Ahora soy una anciana con el cabello plateado, los huesos debilitados y las manos marcadas por el trabajo y el paso del tiempo. Sin embargo, al cerrar los ojos, aún puedo sentir el peso de mi hijo sobre mi pecho y el temblor en mis piernas, mientras corría desesperada hacia la libertad, sin saber si realmente la encontraría. Durante algunos meses viví con tía Leonor, quien me proporcionó refugio, me enseñó a hornear pan, a reparar la ropa y a preparar remedios con hierbas. Ella nunca me indagó en los pormenores, sino que fijaba sus ojos en los míos y con firmeza me decía: «Lo que hiciste fue valiente». Esas palabras, pronunciadas con convicción, eran un bálsamo más curativo que cualquier medicamento. Por primera vez en mi vida, alguien me reconocía mi valía, me afirmaba mi derecho a tomar mis propias decisiones y me aseguraba que desear un futuro diferente no era un error. Con el tiempo encontré refugio en un pequeño cuarto situado en la parte trasera de la panadería de una señora que necesitaba ayuda con la venta de pan. Fue allí, en ese ambiente humilde, donde florecí como mujer. Me convertí en madre a tiempo completo, dedicada, protectora, a veces desconfiada, pero siempre llena de amor. Crié a mi hijo con todo el amor que a mí me había sido negado, aunque debo confesar que el camino no fue sencillo. Cada vez que él me abrazaba, cada vez que pronunciaba la palabra «mamá», un nudo se apretaba en mi interior. No quería que supiera de dónde venía, no quería que su existencia se viera empañada por el horror del pasado. Sin embargo, tampoco podía mentirle por siempre. Así que aguardé a que creciera lo suficiente para comprender y a que fuera lo bastante fuerte para no sucumbir al dolor. A los 17 años le revelé toda la verdad a mi hijo, no con la exhaustividad que lo hago ahora, pero le expuse los hechos con honestidad. Le confesé que él fue el milagro que me impulsó a huir, y le aseguré que, a pesar de sus oscuros orígenes, su vida no estaría marcada por ellos. Lloró, me abrazó y me expresó su orgullo. Ese día experimenté una sensación inédita, el perdón, no hacia Don Roque ni hacia mi madre, ni hacia aquellos que guardaron silencio, pues no lo merecían, sino hacia mí misma. Me perdoné por años de silencio, por creer en mi propia inutilidad, por culparme de cosas que nunca fueron mi responsabilidad. Me perdoné por soportar tanto, por no haber escapado antes, por el miedo que me paralizaba. Me dije: hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Y eso, para una mujer como yo, era mucho. Mi hijo creció, estudió, se marchó a la ciudad, y ahora es padre también. Tiene una hija que me llama abuelita y me pinta las uñas cuando viene a verme. La observo fijamente y siento que ella es el final feliz que jamás soñé, esa risa contagiosa, su espíritu libre, su inocencia pura son el símbolo de una cadena rota. Gracias a todo el dolor que padecí, ella no tendrá que experimentar el mismo sufrimiento. Eso me proporciona una profunda calma. En ocasiones me cuestionan: ¿por qué nunca denunciaste? ¿Por qué no buscaste a tu madre? ¿Por qué no exigiste justicia? Y yo, con una sonrisa melancólica, respondo que la justicia que yo necesitaba no se encontraba en los juzgados, sino en mi habilidad para reconstruirme, sanar y criar a un hijo sin replicar el ciclo de sufrimiento. Mi madre falleció sin buscarme, nunca se disculpó conmigo. No sé si merecía el perdón, pero tampoco le deseo el infierno. Considero que ella ya vivió uno, y yo opté por no heredar ese fuego. Hoy comparto mi historia, no con el afán de generar morbo ni compasión, sino porque sé que existen niñas allá afuera que están viviendo situaciones similares,
que creen que no hay escapatoria, que piensan que nadie les creerá, que se sienten insignificantes. A ellas les digo: sí existe una salida, sí vale la pena hablar, sí, es posible una vida diferente. Aunque es difícil, doloroso e incluso aterrador, existe una salida. El primer paso para superarlo es comprender que no eres culpable, que ninguna acción justifica el abuso y que nadie tiene derecho a tomar algo que no se entrega con amor. Soy Romelia, y aunque muchos solo me recuerdan como la anciana que vende empanadas en la plaza, dentro de mí reside una historia que me destrozó, pero luego me reconstruyó, transformándome en algo bello. Si estás escuchando esto, si estás viviendo una experiencia similar, quiero que sepas algo importante: no estás sola. Nunca lo estuviste. M.